Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo 12 del tiempo ordinario. La primera lectura es del libro de Job, capítulo 38, versículos 1 y 8 a 11. Para responder a Job, Dios apela a su sabiduría y autoridad sobre la creación. El libro de Job es un clásico de la literatura universal, no solo por su extraordinaria belleza literaria, sino también por los temas que aborda y que tocan el centro de la existencia humana, como el sufrimiento del inocente, la relación entre el ser humano y Dios, etc. Job es un hombre justo que ha caído en el sufrimiento y se pregunta por el papel de Dios en su drama personal. De acuerdo con la doctrina tradicional de la retribución, al justo le va bien, pero al pecador le asiste el sufrimiento y las desgracias. Job rechaza esta doctrina retributiva porque él es un hombre justo, no ha pecado en nada, y sin embargo atraviesa un drama personal, es víctima de muchas desgracias, enfermedades y sufrimientos aterradores. Con sentido crítico, Job rechaza la idea de un Dios que pague al hombre de acuerdo con sus acciones buenas o malas, y él mismo quiere enfrentarse al Creador. Lo llama a juicio para que explique su comportamiento con el ser humano. En su discurso, Job se muestra agresivo, presenta su inconformismo, sus quejas, sus dudas, su rebelión, incluso rayando con la violencia. Dios responde a Job recurriendo a las leyes que rigen el universo y la vida, para demostrar que ellas responden a su amor y preocupación por cada ser creado. Dios invita a Job a que reconozca su lugar como criatura limitada y finita, incapaz de comprender la lógica y los designios de Dios para con la creación que superan infinitamente la mente humana. En nuestro pasaje, Dios presenta a Job una serie de interrogantes sobre la tierra, el mar y los grandes misterios de la naturaleza, con el objetivo de que él tome conciencia de su ignorancia frente al proyecto de Dios para con cada una de sus criaturas. El Señor habló a Job desde la tormenta. ¿Quién cerró el mar con una puerta cuando salía impetuoso del seno materno? Cuando le puse nubes por vestido y niebla por pañales. Cuando le impuse un límite con puertas y cerrojos y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás, aquí acabará la arrogancia de tus olas. En los versículos que preceden a nuestro texto, Dios habla desde el seno de la tempestad y se presenta como el gran arquitecto que construyó la tierra y pregunta a Job, ¿dónde estabas cuando yo fundé la tierra? Y ahora Dios se refiere a su papel como controlador del mar. Fue él quien cerró el mar con una puerta y el que le impuso un límite. De acuerdo con las concepciones cósmicas de la época y con base en leyendas mesopotámicas sobre la creación, Tiamat era la diosa primordial de las aguas saladas y era un monstruo creador del caos y del desorden. En su lucha para organizar el cosmos, Marduk, el dios mesopotámico del orden, luchó contra el mar, lo venció y le puso límites. El mar se convierte así en símbolo de las fuerzas negativas, contrarias a la vida, enemigas de la humanidad. En el primer capítulo del Génesis se habla de una masa informe y deshabitada, de un abismo envuelto en tinieblas sobre el cual Dios interviene para poner orden, separando la luz de las tinieblas, el agua de la tierra firme y las aguas dulces de las saladas. Dios dijo que se reúnan las aguas que están debajo de los cielos en un único lugar a fin de que aparezca la tierra seca, y así sucedió. Dios no necesitó luchar furiosamente contra el mar como lo hizo el dios Marduk. Nunca se involucró en un combate obstinado contra el monstruo marino Tiamat, sino que se impone sin esfuerzo. Actúa recurriendo a su palabra, como dice el Salmo 33. Él lo dijo y existió, Él lo mandó y surgió. Así demostró su dominio perfecto sobre toda la creación. Es por esto por lo que el salmista estupefacto canta: cubriste la tierra con el océano como un vestido, y las aguas persistían sobre los montes. Pero ante tu represión huyeron, ante tu voz de trueno se precipitaron. Trazaste una frontera infranqueable para que nunca más vuelvan a cubrir la tierra. Para el pueblo de Israel, el poder indiscutido de Dios aparece especialmente durante la noche de la liberación de Egipto, cuando hizo retirar al mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche
El mar se quedó seco y las aguas se dividieron en dos y los israelitas pasaron por el mar a pie mientras las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda. En nuestro pasaje Dios asume el control total de las aguas primordiales que amenazaban con sobreponerse a los otros elementos. Él puso al mar nubes por vestido y niebla por pañales y un límite con puertas y cerrojos. Son imágenes sugestivas que comunican nítidamente la sensación del perfecto e indiscutible dominio de Dios sobre todo lo que amenaza el orden de la creación y la vida de los seres humanos. Antes de nuestro texto, Dios interrogaba a Job diciendo: ¿Dónde estabas cuando cimenté la tierra? Dime, si es que tú sabes tanto. Es una invitación para que Job tome conciencia de su condición de criatura, limitada en el tiempo y en el espacio, incapaz de comprender los grandes misterios del universo. El ser humano, en su situación de criatura finita y limitada, no siempre es capaz de ver y percibir el alcance y el sentido último de los proyectos de Dios. Solo le queda confiar y esperar en Él. Así lo hicieron los discípulos cuando con estupor se dieron cuenta que Jesús dominaba las olas del mar y ellas le obedecían. La segunda lectura es de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 a 17. El cristiano es una criatura nueva. Algunos corintios tenían desavenencias con Pablo y lo querían desacreditar. Ellos eran agitados por unos misioneros itinerantes procedentes de Palestina que ostentaban cosas raras, experiencias místicas, raptos extáticos, visiones, etc. Con esto querían demostrar que su predicación tenía la aprobación de Dios. Además, consideraban a Pablo como inferior a los otros apóstoles por no haber convivido con Jesús. Una vez que Pablo fue informado, se dirigió apresuradamente a Corinto y tuvo un violento enfrentamiento con sus detractores. Después se retiró a Éfeso. Más tarde Tito fue a Corinto y buscó la reconciliación. Cuando Pablo se encontraba en Troade, llegó Tito con buenas noticias. La diferencia fue superada y los corintios estaban de nuevo en comunión con el apóstol. Nuestro pasaje pertenece a la primera parte de la segunda carta y fue escrito por el año 57, cuando Pablo analiza sus relaciones con la comunidad de Corinto, hace una apología de su apostolado y explica los principios que presidieron toda su acción pastoral. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Y murió por todos para que los que viven no vivan para sí, sino para quien por ellos murió y resucitó. De modo que nosotros de ahora en adelante no consideramos a nadie con criterios humanos. Y si un tiempo consideramos a Cristo con criterios humanos, ahora ya no lo hacemos. Si uno es un cristiano, es una criatura nueva. Lo antiguo pasó, ha llegado lo nuevo. Para defenderse de sus acusadores, Pablo habría podido responder que en cuanto a experiencias espirituales elevadas, no se sentía inferior a ninguno. Sin embargo, no aceptó ninguna confrontación sobre este asunto. Porque no son los fenómenos extraordinarios los que identifican al verdadero discípulo o los que demuestran la autenticidad del mensaje evangélico. Lo que identifica al cristiano es la dedicación desinteresada al servicio comunitario, siguiendo a Jesús, quien no vivió para sí mismo, sino que entregó su vida por todos. En este seguimiento, Pablo sabe que no tiene rival, por eso, con cierta audacia, recomienda a los corintios: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. En nuestro pasaje, el apóstol reconoce que antes de su conversión ha conocido a Jesús según la carne, es decir, lo ha juzgado según los criterios humanos, aprendidos de los rabinos, teniendo a Jesús como un maldito de Dios por haber sido condenado por las autoridades legítimas de Israel. Pero ahora, después de haber encontrado al Maestro en Damasco, ya no lo conoce así, porque ha comprendido que Él nos rescató de la maldición de la ley, sometiéndose Él mismo a la maldición por nosotros. Pablo vivió la experiencia del amor de Cristo y se dejó absorber por ese amor. Su acción apostólica tiene únicamente como objetivo llevar el amor de Cristo al conocimiento de todos los seres humanos para que, movidos por este amor, se abandone el hombre viejo,
su antigua vida de pecado y surja una criatura nueva, una nueva persona con un rostro muy humano. Pablo habla desde su propia experiencia. Él acogió el amor de Cristo y se convirtió en una nueva criatura. Ahora él siente que Dios le manda a ser testigo de esa experiencia delante de toda la humanidad. El Evangelio es de San Marcos capítulo 4 versículos 35 a 41, la tempestad calmada. En el capítulo 4 de Marcos, Jesús ha pronunciado varias parábolas para explicar el reino de Dios y animar a los discípulos para que confíen en la fuerza vital de la semilla, que es la palabra del Evangelio. El último pasaje de este capítulo es la tempestad calmada, que también se puede interpretar como una parábola de la misión que tienen que llevar a cabo los discípulos. Esta misión encontrará varios obstáculos y peligros. El relato, además de revelar la identidad de Jesús, tiene la intención de reconocerlo presente en medio de los peligros y obstáculos que implica el anuncio de la palabra. El evangelista está escribiendo en un tiempo en el que la comunidad cristiana está siendo duramente perseguida. Había muchos cristianos que tenían miedo de anunciar el evangelio y se encerraban en sí mismos. No querían salir de sus propias convicciones, de sus tradiciones o de su zona de confort. Ser testigo de Jesús resucitado en aquel momento se pagaba a un precio muy alto, incluso con la propia vida. Escuchemos cómo inicia el relato. Un día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos: «Pasemos a la otra orilla». Ellos despidieron a la gente y lo recogieron en la barca tal como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Nuestro texto es el primer relato de la barca de los 3 que aparecen en el Evangelio de Marcos y en los que se subraya la incomprensión de los discípulos. El evangelista no pretende narrar un hecho material que aconteció en el lago de Galilea para demostrar el poder de Jesús sobre las ondas del lago, sino que es una parábola que refleja la dificultad que tiene la misión de los discípulos. El relato comienza con una indicación temporal, cuando ya era tarde. No se trata solamente de la conclusión de un día. No sería muy comprensible que Jesús hubiera estado toda la jornada con la gente, les hubiera hablado del reino de Dios con parábolas y luego emprendieran un viaje hacia la otra orilla del lago, a Gerasa, tierra de paganos, cuando ya estaba oscuro. Por el contrario, se esperaría que hubieran despedido a la gente y que ellos hubieran vuelto a casa a tomar la cena y luego, después de cenar, Jesús explicara a sus discípulos el significado de las parábolas, como lo había indicado el evangelista en el versículo que precede a nuestro pasaje. Por tanto, la información del viaje en la tarde y durante la noche es poco verosímil. Marcos no nos da una información de tiempo, sino que alude al simbolismo y al significado teológico que tiene la tarde y la noche en la Sagrada Escritura. En la Biblia la oscuridad tiene una connotación negativa. Al principio del mundo todo era caos y oscuridad, pero el Creador interviene para hacer surgir la vida. El autor del libro de la sabiduría ubica la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto cuando la noche iba en mitad de su carrera. Fue en ese momento cuando irrumpió la palabra del Señor desde el trono real de los cielos. En una noche todavía más oscura, la de la tumba de Jesús, Dios manifestó su fuerza de salvación y de vida. En nuestro pasaje, al caer de la tarde, es la imagen utilizada para significar la conclusión de la vida de Jesús. Es una imagen que empleó el Maestro antes de abrir los ojos del ciego de nacimiento. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús ha trabajado toda su vida en la construcción del reino de Dios. Ahora, cuando finaliza su vida biológica, serán los discípulos quienes tienen que pasar a la otra orilla para llevar y comunicar el Evangelio. Ir a la otra orilla significa ir hacia el oriente, es decir, hacia la tierra pagana. El lago de Galilea era el límite entre la tierra de Israel, la tierra santa, y la tierra pagana. Esta tierra pagana es el ambiente donde aún no se ha encontrado a Cristo, ni se ha acogido el Evangelio. La tierra pagana hace referencia al mundo antiguo, donde se encuentra el endemoniado de Gerasa, un hombre poseído por espíritus inmundos que lo deshumanizan.
Estos demonios son la imagen de todo aquello que deshumaniza a la sociedad: el orgullo, el egoísmo, la codicia, la mentira, la corrupción, el afán de poder, la violencia, la guerra, etc. Estos demonios son incompatibles con el Evangelio. Un demonio como el rencor no puede convivir con el Evangelio dentro de la misma persona, porque se crea una división y una ruptura dentro de ella y no puede resistir. Por tanto, la tarea del discípulo es humanizar este mundo pagano por medio del Evangelio. En nuestro texto aparece también el simbolismo de las barcas. En la literatura antigua, la imagen de la barca indica una comunidad o una asociación. En nuestro relato representa la comunidad cristiana que al final de la jornada, es decir, al final de la vida terrena de Jesús, es invitada por el Maestro a dirigirse hacia la otra orilla, es decir, hacia las naciones paganas. En el lenguaje común decimos que el templo tiene 2 o 3 naves, porque los techos de las iglesias de estilo gótico tienen la forma de barca, que están boca abajo, cubriendo a la comunidad, para indicar que la comunidad que se reúne debajo de estas naves está sobre la barca de Pedro, en la que está también Jesús, mientras ella atraviesa por el mar agitado hacia el mundo pagano. Las otras barcas son las otras comunidades cristianas que se encuentran en el Imperio Romano y que también deben llevar a Cristo y su Evangelio al mundo. Una misión que no es fácil. Escuchemos qué acontece en nuestro relato. Se levantó un viento huracanado. Las olas rompían contra la barca que se estaba llenando de agua. Jesús dormía en la popa sobre un cojín. El lago de Galilea es pequeño. Tiene 21 kilómetros de largo por 11 de ancho. Es casi imposible imaginar una fuerte tempestad porque está protegido como un nido por las montañas. En caso de fuertes vientos es fácil ir hacia la ribera del lago que está siempre cerca. Los discípulos conocen muy bien el lago porque nacieron y crecieron allí, alrededor de él. Las barcas de aquel tiempo tenían 8 metros de largo y 2 metros de ancho. Por lo general tenían una vela. Había 4 remadores y un timonero. En la barca de nuestro relato hay 13 personas y Jesús se encuentra en popa durmiendo sobre un cojín. No es posible que alguien pueda dormir dentro de una pequeña barca agitada por las ondas y casi llena de agua. Pareciera también que los discípulos se olvidaran que están con Jesús. Es al final del relato que se dirigen a Él para que los salve. Es una señal de que ellos creen en Él. Sin embargo, se les recrimina por su poca fe. No estamos ante un hecho material, ante una crónica, sino ante una página de teología compuesta por el evangelista con imágenes bíblicas. Hay otra tempestad no material que pone en riesgo la barca de los discípulos. Es la sociedad pagana movida por espíritus inmundos, la que se rebela y no acepta que la iglesia ejerza su misión de anunciar el evangelio porque acaba con estos malos espíritus. El mar en todo el Medio Oriente antiguo es el símbolo de las fuerzas caóticas que impiden la vida. El ser humano no puede vivir en el mar. Es por esto que Dios en el momento de la creación separó el agua de la tierra y puso límites al mar. Donde Dios llega, elimina la fuerza del caos y promueve la vida. Donde llega el evangelio, humaniza, bloquea las ondas del mar, el caos y crea la vida. El pueblo de Israel tiene la experiencia del éxodo. Dios dividió el mar con el bastón de Moisés para que el pueblo pasara de la esclavitud a la libertad. En el libro de Job se dice que Dios extendió los cielos y camina sobre las olas del mar. El Salmo 89 dice: Tú dominas la soberbia del mar, cuando sus olas se levantan, tú las calmas. El Señor domina la fuerza caótica con su palabra. Este lenguaje bíblico es comprensible para los discípulos, quienes pedirán a Jesús de intervenir porque su palabra es la única capaz de sacar a la humanidad del caos. A lo largo de su historia, la Iglesia ha superado muchas tempestades fuertes y siempre sale más viva y con renovada fuerza evangelizadora. Solo San Marcos dice que Jesús duerme en popa sobre un cojín. La escena recuerda la misión del profeta Jonás, enviado por Dios para llevar su mensaje al pueblo pagano en Nínive.
Durante la tempestad también Jonás se había acostado en el fondo de la nave y dormía profundamente. Pero en nuestro relato el sueño de Jesús tiene otra interpretación. Jesús está en la popa, ocupa el lugar del que conduce la barca. Es como un piloto que en una situación de extremo peligro se adormenta y se desinteresa de lo que ocurre a su alrededor. Pero se trata de una imagen. En la Biblia el sueño se identifica con la muerte. El libro del Eclesiástico dice: la muerte es el eterno sueño. El libro de Job utiliza la misma imagen. El hombre nunca se despertará de su sueño. En el Salmo 13 el orante pide al Señor que no lo sorprenda el sueño de la muerte. También Jesús utiliza esta imagen. Nuestro amigo Lázaro está dormido. De igual modo en casa de Jairo dice: la muchacha no está muerta, sino dormida. Y San Pablo escribe a los tesalonicenses: hermanos, no queremos que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. El sueño de Jesús al que se refiere nuestro pasaje es su muerte. El evangelista dice que Jesús tiene su cabeza sobre un cojín y utiliza el término griego proskefalaion. Así se llama al cojín que se pone debajo de la cabeza de un difunto. Ahora todo resulta claro. Los discípulos saben que Jesús está muerto, pero no se dan cuenta de su presencia como resucitado en medio de ellos. El resucitado les había asegurado: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. También el resucitado se encuentra con nosotros hoy y nos acompaña mientras somos zarandeados por las diferentes tempestades a lo largo de nuestra vida. Cuando los discípulos reconocen que Jesús vive y que está en medio de ellos, guiando la barca en su misión de llevar el Evangelio, entonces lo invocan con un reproche. Escuchemos. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que naufraguemos? Se trata de una oración en forma de reproche que los discípulos dirigen al resucitado. No te importa que nosotros perezcamos. Tú no pereces, porque ellos saben que Cristo resucitado ya está con el Padre. Él no puede perecer. Pero nosotros sí, porque estamos siendo golpeados por las olas del mar y del caos. Pensemos en todos los dramas que nos presenta la vida. También gritamos al Señor y le preguntamos: ¿dónde estás? ¿Por qué no manifiestas tu poder? Muchas veces lo percibimos lejano y su silencio nos desconcierta, nos da miedo y le gritamos como hace el salmista: despierta, Señor, ¿por qué duermes? Cuando dirigimos esta clase de oración a Dios, entramos en diálogo con Él y comenzamos a ver las cosas como Él las ve. Es bueno orar con sinceridad como lo hacían los salmistas que gritaban sus propios dolores. Recordemos el Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Hay momentos en los que parece que nos encontramos solos. Ante la injusticia, sobre todo el abandono, la enfermedad, el dolor que no tiene explicación, la traición. Es aquí cuando le gritamos a Dios: ¿dónde estás? Jesús nos revela a un Dios que pareciera estar dormido, pero realmente Él no tiene miedo de las fuerzas del mal. Él siempre toma el control de las situaciones. Es más, Él respeta nuestra libertad y confía en que nosotros afrontemos los problemas para salir más maduros, más fuertes y victoriosos de nuestros dramas, siempre y cuando nos dejemos guiar por su palabra. Sin embargo, a Dios no se le escapa nada de nuestra historia. Él es quien la guía, Él es el Pantocrátor, el que conduce los destinos de la vida de cada uno de nosotros. Escuchemos ahora cómo el resucitado responde a la oración de los discípulos. Él se levantó, increpó al viento y ordenó al lago: calla, enmudece. El viento cesó y sobrevino una gran calma. Y les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Llenos de temor se decían unos a otros:
¿quién es este que hasta el viento y el lago le obedecen? La oración que se dirige al resucitado siempre será escuchada. El texto dice que Jesús despertó, increpó al viento y ordenó al mar: calla, enmudece. Para dar la orden al viento, el evangelista utiliza el verbo griego epitimao, que es el mismo que Jesús utiliza para expulsar a los demonios que poseen a las personas. Es que las fuerzas malvadas y caóticas se controlan solo con la palabra de Jesús. Jesús ordena al mar que calle y que enmudezca, y con estas palabras Jesús expulsa a un demonio que poseía a uno que participaba del culto en la sinagoga de Cafarnaúm. Le dice: cállate y sal de él. También el evangelista afirma que Jesús no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían, sabían que él era el Santo de Dios. Ante las órdenes de Jesús, el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús posee total dominio sobre la naturaleza como lo tenía Dios en el primer testamento, como dice el Salmo 89. Tú dominas la soberbia del mar, cuando sus olas se levantan, tú las calmas. También el Salmo 107, Dios cambió la tempestad en calma y las olas del mar callaron. Con la calma del lago de Galilea, después de la tempestad, Jesús revela su verdadera identidad. Él es el Hijo de Dios, como lo afirma el evangelista al inicio de su obra, también en el bautismo, en la transfiguración, y como lo proclamará el centurión romano después de su muerte. Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. En nuestro pasaje, Jesús reprocha a sus discípulos ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? El miedo y la fe no son compatibles para ejercer el discipulado. El miedo es un tema recurrente a lo largo del Evangelio. Marcos termina su obra de forma inesperada. Las mujeres que tenían el encargo de ir a comunicar a Pedro y a los demás discípulos el anuncio de la resurrección y el encuentro en Galilea no dicen nada a nadie porque tenían mucho miedo. Será el lector quien concluya la obra. Él puede discernir si vence el miedo para anunciar el Evangelio en medio de las tempestades y los peligros que presenta el mundo. Por el contrario, la fe es la que guía y orienta al discípulo, incluso a entregar la vida como lo ha hecho el Maestro. El discípulo de Jesús tendrá que abandonar el miedo para dejarse guiar por la fe, como lo hizo la mujer que padecía flujos de sangre, vence el miedo, toca el manto de Jesús y enseguida queda sana de su enfermedad. Antes de ir a reanimar a la hija de Jairo, Jesús dice a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. El miedo paraliza la obra evangelizadora de la iglesia y hace que naufrague la barca. Marcos termina nuestro relato diciendo que los discípulos, llenos de temor, se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Ellos saben que en las Sagradas Escrituras solo Dios tiene el poder de imponerse a las olas del mar. Si Jesús posee esta autoridad divina, significa que Él es el Señor. El relato nos invita a pasar a la otra orilla, a seguir remando para proclamar el Evangelio en nuestra sociedad pagana, sin dejarnos intimidar por las fuerzas caóticas que se oponen a esta misión. Quienes están fuera de la barca podrán pensar que la iglesia naufraga, y a lo mejor tengan razones para pensar así, pero quienes estamos dentro de la iglesia sabemos que esta barca nunca se hundirá, porque no depende solo de nuestras fuerzas, sino que está presente Cristo resucitado, que la guía con su poder divino. Olvidarnos de esta realidad es una falta de fe. Por tanto, preferimos enfrentar los peligros antes que acomodarnos o encerrarnos en nosotros mismos. Al respecto, son muy pertinentes las palabras del Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Les deseo un feliz domingo.